Hola, buenos días a todos los asistentes. Buenos días al director de nuestra delegación en Polonia, José Antonio Esteban. Vamos a... Ay, espera, que no sé qué, no sé qué he hecho. Nada, perdón. Vamos a iniciar la jornada con el título tan interesante y además yo creo que responde a la realidad y José Antonio nos lo va a ir desgranando. Polonia, locomotora de Europa. IBACE ha tenido y sigue teniendo delegación en Polonia porque es un mercado, pues bueno, ha tenido su situación con mejores perspectivas económicas, un poco más al relentí, pero bueno, sigue siendo esa locomotora de Europa, es un mercado muy importante y pues bueno, hay que estar presentes en el mercado. José Antonio nos va a dar unas pinceladas del mercado en general. Vamos a ver, digamos, alguna cosa muy concreta del sector agroindustrial, de la construcción y luego, sobre todo, bueno, pues vamos a tener tiempo para que las empresas, digamos, que tengan alguna duda respecto a su sector, que puedan plantear su pregunta a través del chat y luego quizás alguno de ustedes también pues haya solicitado reunión individual con José Antonio para mañana. Si alguna de las empresas ahora que nos están escuchando no han solicitado reunión individual con José Antonio y les apareciera que, digamos que ya está la agenda llena, nos envían un correo electrónico porque agendaríamos esa reunión individual, pues bien para el jueves o para el viernes en función de la disponibilidad suya y de José Antonio. Entonces, pues bueno, sin más, José Antonio, adelante, cuéntanos cómo está actualmente Polonia. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es José Antonio Esteban, soy el delegado de IBACE aquí en Varsovia. Llevo en Polonia ya muchos años y me gustaría, pues, a través de esta charla, poder daros una idea de qué es lo que se cuece aquí en Polonia, qué oportunidades puede haber para empresas como las vuestras, aunque siempre, pues, lo mejor es hablar individualmente con cada uno de vosotros y poder solventar las dudas que os puedan ir saliendo. Entonces, he preparado una presentación que es un poco larga porque en un principio pues, no sabía qué tipo de empresas ibais a venir y lo mejor es que me vayáis preguntando una vez terminemos la presentación y como ha comentado Amparo, pues poder agendar para los próximos días o mañana que tengo también reuniones con alguno de vosotros, pues poder estudiar vuestro caso individualizadamente y poder daros soluciones y ver qué es lo que puede hacer IBACE Internacional por vosotros aquí en el mercado. Vamos a empezar. Más o menos la charla va a consistir en que una primera parte, pues de saber dónde estamos, qué es, de dónde venimos y a dónde vamos en el mercado polaco. Y después pues voy a presentar una serie de subsectores de cada macrosector, pues agroindustrial, industrial construcción y servicios, que puede ser información de utilidad para vosotros a la hora de saber si es un mercado que puede merecer la pena o no para vosotros. Entonces, comenzamos en un principio pues, con lo que sería la coyuntura en Polonia, las principales cifras que ofrece el país y, como siempre, pues empiezo con un mapita de Polonia para saber dónde estamos situados y en este mapa ya podemos tener una pequeña conclusión. Polonia es uno de los dos países del mundo que tiene frontera con Rusia y con Ucrania. Empezamos bien. Solo Polonia y Bielorrusia tienen frontera con los dos, pero eso no quiere decir que aquí no estemos protegidos y que la economía no pueda funcionar bien como en un principio está funcionando en los últimos años y ahora os mostraré en diapositivas posteriores.
Veis que tenemos el enclave de Kaliningrado, que es la parte de Rusia que toca con Lituania, y la parte sureste, perdón, es la frontera con Ucrania, que como habréis visto en las noticias los últimos meses, pues mucha población ucraniana ha entrado en la Unión Europea a través de estas fronteras. En este segundo mapa, pues ya para haceros una idea más económica y comercial, pues están marcadas las principales ciudades del país, los nudos de comunicación y lo que sería el mapa de las principales autopistas, autovías del país, que ha crecido bastante en los últimos años. Pues veis que siempre comento lo mismo a las empresas, que Polonia es una especie de España sin Madrid, en la que Varsovia sería una ciudad de tamaño Barcelona y el resto pues son ciudades bastante grandes, tamaño Sevilla, Valencia, Zaragoza, etcétera, pues en torno a 500-700.000 habitantes, pues como Cracovia, Poznan, Gdansk, Łódź, Lodz y Wrocław, que son ciudades de un tamaño considerable, que son las capitales de sus regiones. Aquí, ahora os muestro el cuadro económico de Polonia, que ya por eso he llamado a la charla locomotora de Europa, porque si os fijáis, ha funcionado y está funcionando bastante bien la economía. Ni siquiera con la caída del PIB que hubo en 2020, que fue del menos 2%, se compensó inmediatamente en el 2021, que se ha crecido casi un 6%, y en los 2 trimestres que llevamos de 2022, un 8,5 y un 5,3. Eso sí, tenemos un problema de inflación, que veis que está al 16%. El último dato se prevé que para septiembre salte el 16,4%, entonces es algo que preocupa a las autoridades, pero que también puede dar a las empresas de la Comunidad Valenciana una oportunidad, pues si podéis tener empresas que no vendían por precio anteriormente y ahora pueden vender. Siempre hay que buscar la parte positiva de los datos. La tasa de paro está desactualizada, desde julio de 2022 es 4,9, esta mañana ha salido de agosto de 2022 oficial, es 4,8%. Esto significa, a pesar de que han entrado al mercado polaco más de 1 millón de ucranianos que se han incorporado al mercado de trabajo. Entonces es una cifra muy, muy positiva. Esto también pues, se puede defender pues, porque la política monetaria del Banco Nacional de Polonia es autónoma, al no existir euro aquí en Polonia, sino que la moneda es el zloty, y vemos que la última subida de tipos de interés los ha puesto en el 6,75%, lo cual pues, siempre tiene su parte positiva y su parte negativa. El país, pues como veis en la fila siguiente, pues sigue creciendo y aproximándose a la media del PIB en paridad del poder adquisitivo de la Unión Europea. Ya es el 77, con los datos de crecimiento de este año, previsiblemente, pues estaremos ya casi en el 80, con unas cuentas públicas bastante saneadas, déficit del año pasado menos 1,8 y el porcentaje de deuda sobre el PIB el 53,8. Y lo que en la siguiente columna veis el salario medio bruto mensual en diciembre para 2019 a 2021 y en julio de 2022, y veis que ha crecido bastante. Estamos ya en 1.400 euros brutos, lo cual quiere decir que como en la parte rural pues hay un poco menos, pero lo que es la parte urbana tiene ya un poder adquisitivo considerable e incluso hay datos como que la ciudad de Varsovia, lo que es la ciudad, tiene mayor renta per cápita que la Comunidad de Madrid, para que os podáis hacer una idea. Es un país relativamente grande, 70% de la superficie de España, 350.000 kilómetros cuadrados, 38 millones de habitantes, con poder adquisitivo creciente. Es la sexta economía de la Unión Europea, después de los 4 gigantes: Alemania, España, Italia y Francia, y Países Bajos, que lo adelantaremos aquí los polacos en breve. El PIB en paridad del poder adquisitivo, ya hemos comentado que es el del 77 y el en España es del 84, o sea que en poco tiempo, si siguen los datos así, es posible que incluso nos adelanten.
Veis el PIB cómo ha evolucionado, la previsión para este año es del 5%, es el décimo destino de la Unión Europea, décimo destino mundial de exportaciones de la Comunidad Valenciana, con 726 millones de euros en 2021. Es el primer receptor de fondos estructurales de la Unión Europea, 172.000 millones. Aquí ponemos un paréntesis que os explicaré más adelante. Y han entrado el año pasado 23.000 millones de euros de inversión extranjera productiva directa, lo cual lo sitúa en el puesto 14 a nivel mundial y en el tercer lugar a nivel europeo de receptores de inversión, solo detrás de Alemania y Suecia en 2021. Para que hagáis una idea, pues tenéis aquí cómo ha evolucionado el Producto Interior Bruto per cápita en los últimos 5 años y el Producto Interior Bruto per cápita en Polonia ha crecido casi un 4% acumulativo, mientras que en España estamos estancados. Entonces, es una dinámica bastante poderosa y bastante buenas perspectivas ofrece. Ahora, pues os he comentado antes que el tema de inflación es preocupante, pero ahora en este mapita que os voy a enseñar, vamos a ver qué ha pasado entre julio de 2021 y julio de 2022 con los salarios en Europa. Veis que en Europa hay 3 sitios verdes, 3 países verdes, que es Hungría, Serbia, Polonia, que es poquito, y uno que tapa el cuadrito, que es Letonia, que son los únicos países que han mejorado el poder adquisitivo respecto a la inflación. Veis que hemos tenido una inflación del 15,6 a fecha de julio, sin embargo los salarios han crecido un 15,8, o sea que el poder adquisitivo se ha mantenido a pesar de una inflación tan grande. ¿Qué es la balanza comercial de la Comunidad Valenciana con Polonia? Pues es superavitaria históricamente y en 2021 y 2022 pues estamos teniendo un crecimiento de aproximadamente un 22% en exportaciones y un 36% en importaciones. La media de la Comunidad Valenciana, si no me equivoco, es de un crecimiento del 26%, o sea, más o menos estamos con la media con todos los países y es uno de los países del top 10 más importantes. ¿Qué es lo que exportamos de la Comunidad Valenciana? Pues lo que todos imagináis, pues frutas, automóviles y sus componentes, productos cerámicos, maquinaria y aparatos mecánicos, pigmentos y demás colorantes, pues aquí entran lo que son las fritas para los productos, pavimentos y revestimientos cerámicos, etcétera, plásticos y en general. Es una exportación que está bastante diversificada y que creo que todas las empresas pues, pueden tener sus oportunidades en el mercado. Es cuestión de trabajar como todo. Entonces, desde que hubo cambio de régimen en Polonia, pues se han ido implantando a lo largo de los años diferentes empresas de la Comunidad Valenciana, de diferentes sectores, siguen entrando, pues veis Alegre, pues Anicops, Derma, Smartglass, Unicer, Torrecís, Grupo Robert, Rollo Group, Incom Group, Importaco, Grupo Erum, pues son empresas que han invertido aquí con éxito y hay muchas más empresas que están invirtiendo en otro tipo de sectores, por lo cual hay un comercio bastante consolidado entre la Comunidad Valenciana y Polonia. Entonces, después de daros el pequeño rollo de cuál es la situación que tenemos, vamos a ver qué es lo que ha hecho el gobierno y que puede afectar al presente y al futuro de las relaciones bilaterales y vemos que puede generar oportunidades. En un principio, las 2 medidas más importantes ha sido tanto el establecimiento de un escudo anticrisis, que fue con el COVID, como el escudo anti-Putin, que está ya en una segunda fase, que entró obviamente cuando comenzó la guerra de Ucrania. Estas medidas pues, se traducen en excepciones fiscales
ayudas y transferencias directas a empresas más afectadas, pues en su momento, pues por ejemplo, hubo ayuda a las empresas turísticas o hubo ayudas a las empresas que estaban más afectadas por el COVID, restauración, tal, etcétera, pues como en todos los sitios. Se ha realizado a lo largo de este año una bajada del primer tramo del IRPF que abarca hasta ganancias en torno a 22.000 euros, desde el mínimo exento hasta el límite superior del 12%, y luego a partir de 20 y pico mil euros pues ya es el 32%. Se ha producido una reducción del IVA en el tipo de gravamen de alimentos, que pasando a estar en el 5%, que se ha súper reducido muchos, incluso eliminación en algunos, y reducción en energía, pues como por ejemplo, el precio de gasolina, que es bastante barato comparado con lo que se paga en España. Aquí, si no recuerdo mal, estaba en torno a algo menos de 1,5 € el litro la semana pasada. Con el escudo anti-Putin, pues también se ha tratado de impulsar ayudas directas a las empresas, pues como por ejemplo la compra de fertilizantes, que creo que hay alguna empresa por aquí escuchando, pues se les ha ofrecido ayudas pues, de en torno a 100 euros por hectárea cultivada a las empresas. Un ejemplo de medida. Y en el sector energía, que quizás es el que está más en boga y preocupa más a la gente, pues se pretende acelerar el Baltic Pipe, que es el tubo de gas que viene de los países nórdicos, y terminar la terminal de gas licuado en esa ciudad tan rara, Svinoujscie, que es una ciudad que está en la frontera alemana, en la parte del Báltico que da al mar. Además, pues se pretende ayudar a consumidores y empresas, que más adelante comentaré un poquito. Luego está un programa plurianual, que es el Polski Ład, que son 150.000 millones de euros, que se supone que es hasta 2030. Se va a ejecutar ayudas en diferentes sectores con el objeto de proteger a la clase media, fomentar la inversión y el desarrollo económico. Pues veis aquí una serie de cantidades pues, de ayuda a diferentes sectores para impulsar este tipo de inversiones y la competitividad de las empresas. Pues sector salud, con el tema del COVID, pues estímulos para incrementos salariales, desarrollo de educación, cultura, etcétera, ¿vale? Que luego podéis tener acceso a la presentación. Yo más o menos voy a seguir intentando daros un poco de información para que podamos hacernos una idea de qué es lo que está funcionando aquí y lo que no. Entonces, vamos a pasar al sector primario para ver qué es lo que realmente produce Polonia, tanto qué es lo que importa y dónde puede haber alguna oportunidad comercial. Y vamos a ver en un principio pues, qué es lo que produce Polonia. Pues en un principio he marcado aquí en negrita manzana. Polonia es el país de la manzana. Muy cerca de aquí de Varsovia, a unos 50 kilómetros, está el jardín de Europa de manzanas. Hay 175.000 hectáreas. Es el primer productor y exportador de la Unión Europea. Y este año, desgraciadamente, pues han tenido problemas porque de sus 5 principales mercados de exportación, uno era Rusia, otro era Ucrania y otro era Egipto. Las exportaciones a Rusia están prohibidas, a Ucrania están bastante difíciles, y Egipto también ha aprobado algunas medidas que han supuesto una paralización de las exportaciones a esos mercados. Ello ha supuesto una caída de los precios en torno al 50%, y el mercado pues, está inundado de manzanas ahora mismo. En lo que es a otro tipo de cultivos, pues veis que he escrito trigo, centeno, bla, bla. La columna de la izquierda es el puesto que ocupa de producción a nivel mundial, y el numerito de la derecha el puesto que ocupa a nivel de la Unión Europea. Veis que se produce bastante. Lo siguiente pues, que se produce son bayas, frutas del bosque, pues frambuesa, grosella, arándano, que es el número 1 a nivel mundial. Y también pues, otro tipo de productos como es el tomate, que se ha duplicado la producción
en los últimos 10 años, con la construcción de invernaderos de cristal, está todo muy bien. Siendo nosotros España, pues evidentemente producimos mucho más, pero la cosecha de tomate en Polonia alcanza más o menos el 25% de las cifras que manejamos en España. Además, por otros productos frescos, pues como pepino, cebolla, champiñón, bla, bla. ¿Qué es lo que importan los polacos? Pues principalmente las frutas más consumidas son bananas, cítricos y en época uva de mesa. Pues también veis aquí una lista de frutas que se importan del sur de Europa y que están muy implantadas en el mercado, como pueden estar implantadas en el mercado alemán, pues dado que las grandes empresas de distribución, pues casi todas, más de la mitad son pues Carrefour, es Biedronka, que es Jerónimo Martins de Portugal, o es Lidl, o son empresas de capital extranjero, pues Netto, bla, bla, que son empresas que están aquí implantadas y siguen políticas muy similares a las que siguen en otros países. En lo que es a alimentos transformados, pues en la próxima diapositiva voy a mostrar una serie de nombres de empresas y productos que hacen, que son industrias que tienen un peso bastante grande y son de capital polacos, y aparte pues están implantadas numerosas multinacionales como en el resto de países, pues todas las que aparecen en este pequeño listado. Otros sectores que tienen posibilidades de desarrollo, pues eso en un principio, pues de toda la producción de agricultura orgánica, que si comparamos con España y tamaños, etcétera, vemos que todavía está bastante poco desarrollada. Entonces, es algo que para las empresas productoras de productos agrarios, pues puede tener un futuro más o menos prometedor. Existe, pues en España hay 5 veces más superficie plantada que en Polonia y más del doble de empresas. Entonces es un gap que se tiene que cerrar en los próximos años y puede suponer una buena oportunidad para las empresas. Además, pues en el sector ganadero, pues si hay alguna empresa que produce, pues saber que vacuno es una potencia europea, tiene 6 millones de cabezas. En aviar es el primer productor y en porcino, pues España es el primer productor, pero Polonia es el cuarto. Entonces, siempre lo más importante a la hora de meter productos en el mercado, pues es saber cómo voy a meterlos. En un principio, pues si vamos a optar pues, por contactar distribuidores, que desde aquí, desde la oficina de IVACE en Polonia, estamos continuamente contactando distribuidores, tanto distribuidores como mayoristas, como las empresas de retail. Estamos tocándolas continuamente con el objeto de presentarles productos de la Comunidad Valenciana que pueden tener cierto buen futuro aquí en Polonia, siempre que sean competitivos, que muchos de vosotros lo sois. He puesto este grafiquito de qué es lo que exporta Polonia, pues con el objetivo de saber que también pues, ellos producen mucho y para todas las empresas que suministráis a fábricas de alimentación, pues podéis tener vuestras oportunidades aquí, pues tanto a nivel de ingeniería como a nivel de materias primas, como a nivel de servicios que podáis ofrecerles, como a nivel de productos. Entonces, ves que la facturación total del sector alimentación en Polonia fue de 55.000 millones de euros y la cuota de lo que exportan es el 44%, que está muy bien. Aquí pues el rey pues, son los cárnicos y derivados, que son 7.000 millones de euros de facturación, creció un 9% de un año a otro. Nombres de empresas, cereales, también pues bastante fuerte. Tabaco y transformado, pues Philip Morris está aquí muy metido y es históricamente un productor de tabaco, Polonia. Y luego pues empresas que están dedicadas a azúcar y dulces, pues Chocolate Vedel, que es muy conocido, tal, Corlean, que tiene también varias marcas, son todas empresas polacas. Luego las empresas de lácteos y empresas de pescados y transformados. Son sectores que son bastante fuertes dentro de la producción local y pueden ser potenciales clientes para algunas de vosotras. Entonces,
Saltando de sector, vamos a pasar a lo que es la construcción. En un principio vamos a diferenciarla entre lo que es la edificación y luego lo que sería la ingeniería civil. En cuanto a edificación, pues en un principio vamos a ver qué es lo que es la construcción no residencial y luego hablaremos de viviendas en la parte de abajo de la diapositiva. Esto es lo que se ha construido entre enero y junio de este año, de diferentes tipos de edificaciones no residenciales, pues como oficinas, edificios de oficinas, pues han construido 264 edificios de oficinas en toda Polonia, los cuales son muy modernos. Varsovia es una ciudad que es muy moderna y si venís a alguno en los próximos meses os daréis cuenta. Y luego hay edificios pues, comerciales y de servicios, industriales, almacenes, agrícolas, que se ha construido bastante, el sector construcción va tirando bastante bien y todo este tipo de construcciones pues, va a requerir y genera oportunidades pues, para empresas pues, como son las empresas proyectantes, empresas de ingeniería industrial y agrícola, empresas de automatización y diseño de procesos productivos para cadenas de producción, pues, robótica, empresas de climatización, material eléctrico, etcétera. Entonces, es un sector que no se ha paralizado, que va ralentizándose un poquito, pero sigue tirando. Hay mucha inversión, tanto privada como pública, en el mercado polaco y siempre nuestra misión aquí es introduciros empresas que puedan ser vuestros potenciales compradores o socios en el mercado polaco. En lo que se refiere a residencial, se ha producido una ralentización del crecimiento. En el año pasado pues, se entregaron más de 230.000 viviendas. Fue el récord en toda la serie histórica. Este año, en el periodo de enero-agosto, todavía tenemos 3.000 viviendas más que en el año anterior, en el mismo periodo, pero sí que es cierto que con el tema del crecimiento de tipos de interés, inflación, y un poco la incertidumbre, pues se ha producido una ralentización de lo que es la entrega de nuevos permisos para construir en este momento. Entonces, esa ralentización del sector es aproximadamente de un 15% respecto al año anterior, que se verá el año que viene cuando entreguen las viviendas. En lo que se refiere a infraestructuras, pues creo que también es importante pues, conocer para algunos de vosotros qué es lo que se cuece aquí en Polonia, pues en carreteras. Se está el plan de infraestructuras de la Oficina Central de Carreteras, pues prevé la construcción hasta 2030 de 100 circunvalaciones, que son casi 1.000 kilómetros en lo que es las grandes ciudades y una inversión total de 60.000 millones de euros. La red de tráfico pues sigue aumentando. Es muy importante también la inversión en lo que sería el sector ferroviario, que ahora se va a articular mucha parte de la inversión en lo que sería el nuevo aeropuerto central de Varsovia, que veis que en la columna de aeropuertos lo llamo CPK, que es el Central Port Krajowy, que es el aeropuerto central nacional, y en el y en el, y en el ferroviario lo llamo CPL, pero es lo mismo, que es el Central Port Lotnice. Entonces, tenemos que hay un macroaeropuerto que pretende competir con el de Berlín a partir de 2027, captar vuelos de Asia para mandarlos a Europa. Es una inversión muy grande. Y en la diapositiva siguiente vamos a ver dónde está situado y os vais a hacer una idea de todo lo que conlleva. Luego, aparte, pues existe lo que son los puertos marítimos, pues existen una serie de obras que suponen una inversión pues, de más de 1.000 millones de euros, tanto en Danzig-Linia como en Świnoujście-Szczecin, que son los dos principales proyectos. Aquí en Polonia, pues, por ejemplo, veis que Ferrovial está bastante metido, es la principal constructora y empresa de ingeniería civil en Polonia. La segunda también es española, que es Acciona, y dentro de las 5 primeras hay una o dos más. Así que si
si tenéis trabajos con ellos en España, pues es posible que si habláis con ellos, pues podemos hacer aquí alguna cosilla para intentar meter vuestras empresas. Aquí vemos dónde va a estar situado el aeropuerto central de Polonia. Y este mapa corresponde al año 2034, que es la previsión. Está a escasamente media hora de Varsovia en tren de alta velocidad entre Varsovia y Łódź, que es la tercera ciudad más grande, y todas las líneas verdes pues son 2.000 kilómetros que gracias a este proyecto se sumaría de ferrocarril de alta velocidad, aparte de lo que tienen que construir para otras líneas, pues como la Varsovia-Cracovia. Seguimos con el sector industrial. Maquinaria creo que es un sector que tiene bastante presente y futuro en Polonia. Al final, ¿a quién le tenemos que suministrar? Pues a empresas que sean líderes en producción y a empresas que puedan demandar todo este tipo de productos. Pues en primario, pues como hemos comentado antes, pues hay empresas que para maquinaria agrícola van a seguir pidiendo. Polonia es líder en fabricación de muebles, en transporte de carretera, embarcaciones de recreo y electrodomésticos. Es el número 1 de Europa en estos 4 sectores. Entonces, estas empresas requieren la producción con maquinaria moderna que en la Comunidad Valenciana tenemos. Vemos que se atrae mucha inversión extranjera directa, como comenté anteriormente, así que vamos a tener obviamente competencia nacional e internacional y hay sectores que pueden ser de bastante oportunidad a la hora de vender nuestra maquinaria aquí en Polonia. ¿Cómo podemos entrar en el mercado? Pues podemos acudir a ferias aquí locales o podemos acudir a las principales ferias internacionales que generalmente tienen lugar en nuestro país vecino, en Alemania, y acuden muchas empresas polacas. Y aparte, pues con todos los servicios que ofrecemos desde IBACE en destino, pues podemos hacer pues, desde una agenda, a localizaros potenciales socios, presentarles vuestras empresas y ver que podemos tener un primer paso aquí en el mercado que puede ser bastante interesante. Lo más importante pues, es conocer qué inversiones se van a realizar y dirigirnos a ese tipo de empresas o a la gente que va a instalar maquinaria en esas empresas para poder venderles nuestros productos o servicios. Otro de los sectores que es bastante potente en Polonia es el sector de automoción y componentes. En Polonia Polonia pertenece a uno de los principales clústeres de producción del sector automoción, que sería pues, lo que sería Centro Europa, pues República Checa, Eslovaquia, sur de Polonia y Hungría también hay alguna fábrica bastante potente. Y luego Alemania, que lo he incluido aquí pues porque la fábrica de Tesla en Berlín está a solo 30 minutos de la frontera polaca y va a tener muchísimo personal polaco. Entonces, es un detalle que hace que Polonia pues, sea uno de los principales productores de automoción, tiene una de Europa y está situado en un sitio por donde han venido muchísimas empresas a la vera de las grandes empresas que han invertido aquí en la zona, ya no solo Polonia, sino en los países vecinos del sur, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría, etc. Las empresas que están con plantas de producción aquí en Polonia pues son PSA, Fiat, Volkswagen, Solaris, que Solaris produce autobuses eléctricos y recientemente ha sido adquirida una participación mayoritaria por la española CAZ. Y es el principal productor de autobuses eléctricos de Europa. MAN, Scania o Volvo. Luego, pues también se está produciendo muchas baterías para lo que es el coche eléctrico, etcétera. Aparte, pues Daimler-Benz invirtió en una fábrica de motores hace
3-4 años aquí en Polonia y es son empresas que arrastran bastante pues, a otras empresas pues, que son las grandes multinacionales que cito aquí abajo. ¿Qué más oportunidades tenemos dentro de automoción y componentes? Pues movilidad colectiva, pues es el car sharing, auto y transporte público eléctrico, puntos de carga individual, la movilidad en ciudades, pues y el last mile delivery es algo que se está desarrollando muchísimo y quizás en este último, en last mile delivery, Polonia es líder en Europa, es muy curioso. Lo más importante pues, es localizar a quién qué productos tenemos y nosotros desde aquí, desde la oficina, lo que hacemos es intentar contactaros con los potenciales clientes que tendríais aquí en Polonia para que le podáis presentar vuestros productos y vuestras ofertas comerciales a las empresas. Otro de los sectores que es bastante potente aquí en Polonia y que ofrece oportunidades es el de fertilizantes, que sí que creo que hay alguna empresa. Tenéis competencia local, Azote, que es una empresa muy grande, es como Fertiberia en España, muy grande. Anvil, que también es muy grande, depende de la principal petrolera polaca. Y tendréis competencia pues, de los grupos internacionales de productores pues, como Alemania, Países Bajos o Marruecos. He comentado los sectores anteriormente de los que hay. ¿Y quiénes son los principales consumidores de productos químicos en Polonia? Pues la industria de petroquímica, plásticos, refinerías, que se lleva el 40% de los productos del sector. El sector de la construcción consume el 20% de los productos químicos, adhesivos, pinturas, plásticos, asfaltos, y el resto, pues otro tipo de sectores, pues como es la automoción, la electrónica, la agricultura, pues fertilizantes, protección de cosechas, ingredientes, etcétera. Y también pues hay otros sectores que consumen materias primas químicas, pues como son cosméticos, médicos, etcétera. El sector químico y agroindustrial emplea casi 300.000 personas, representando un 10% del sector industrial de aquí de Polonia. Como hemos comentado, pues nosotros desde aquí pues, podemos ayudaros a encontrar socios a través de ferias, a través de llamadas telefónicas, a través de realización de agendas, a través de emisiones directas, inversas, etcétera. Lo importante pues, es encontrar siempre empresas que se puedan adoptar a lo que vais buscando vosotros aquí en un mercado que tiene un tamaño bastante grande y puede ser muy interesante para vosotros. Sector farmacéutico me lo voy a saltar porque creo que no hay ninguna empresa entre vosotros. Si hubiese alguna me lo comentáis luego y sin ningún problema, os digo. Pasamos al sector energético, que es el que está... Perdona, José Sí. Antonio, yo creo que un poco teniendo en cuenta la hora y por dejar un margen, a lo mejor el tema del sector energético, aunque es muy interesante y de rabiosa actualidad, igual esto también. Lo digo un poco por Sí, gestionar el tiempo, ¿eh? sí, que estoy mirando Perdón aquí por la la hora. interrupción. Vale, nada, no problema. Muy bien, Amparo. Nada, pues el sector energético ve que hay bastante diversidad, que está el petróleo, tal, por ejemplo, tal, y que tenéis ayuda, el gobierno está ayudando a esto. El sector aeronáutico también es un sector muy interesante si tenéis algunos clientes. Hay facturación 1.300 millones de euros y tenéis estas empresas raras que he puesto aquí, pues Pratt & Whitney tiene 6.000 trabajadores, PZL 5.000 y General Electric, pues tienen aquí fábricas de motores para aviación, etcétera. Entonces, para el sector industrial, Polonia es un país muy importante y creo que ofrece muy buenas expectativas de cooperación y puede ser muy interesante para lo que sois vosotros las empresas. El e-commerce, voy a pararme medio minuto, sigue creciendo, es uno de los países que más ha crecido en los últimos años, alcanza ya una facturación de 24.000 millones de euros, 56% bienes, 44% servicios. El 80% de los consumidores en Polonia compran online de todas las plataformas, móvil, ordenador, etcétera. Un gasto anual de más de 500 euros per cápita, cuando en Reino Unido, pues si no me equivoco, era algo más de 1.000 y hay unas 53.000 tiendas online.
Es un sector al cual tenemos esta empresa, Allegro, que es el principal marketplace de la comunidad totalmente europeo. Tiene una cuota del mercado de más del 35% y incluso ha supuesto que la entrada de Amazon se haya retrasado bastante. Como veis, pues hay otro tipo de empresas, que AliExpress, etcétera, Ceneo, que es un comparador, y hay varios enmarques sectoriales, pues tanto en industria como en agricultura como para servicios. Balanza de servicios. Polonia es el líder de Europa en el transporte por carretera, con una balanza de servicios superavitaria que supone solo este sector, es el 40% del superávit de la balanza por servicios. Sector turístico, que se ha visto bastante frenado, pero está aumentando en este año 2022 hasta alcanzar casi cifras prepandemia. Servicios inmobiliarios, también pues he hablado antes un poquito. Destacar que los polacos, gracias a su poder adquisitivo creciente, han batido, el año pasado adquirieron más de 1.200 viviendas en España, y principalmente en la Costa Blanca, y este año solo en los 4 primeros meses ya habían superado esta cantidad. Polonia se está convirtiendo en un país relativamente atractivo para lo que es el sector, y otro tipo de servicios en los cuales es muy potente Polonia es en la descentralización de operaciones de las grandes empresas de servicios, pues empresas de IT, call centers, subcontratación de procesos administrativos, I+D, automatización. Es un centro de atracción de inversión extranjera directa, pues todas las grandes consultoras, etcétera, han hecho aquí en Polonia grandes inversiones y generan muchísimo empleo, y exportan servicios por valor de 20.000 millones de euros. Entonces, como siempre, pues podemos echaros un cable desde aquí para que podáis meteros. Franquicias me lo voy a saltar porque creo que... Y tenemos aquí pues unos sectores que estos son bastante interesantes, creo que se puede hacer bastante, pues en Smart Cities, que hubo, si no recuerdo mal, en Valencia hace una semana o 2 semanas, se organizó el Smart City Congress. Participaron 6-7 empresas polacas con las que tenemos contacto en los sectores que cito aquí. Tenemos también el sector biotecnología, equipamiento médico, material sanitario, que también es importante, y servicios de atención a la tercera edad. Otros servicios, el tratamiento de residuos es bastante importante. El gaming es una potencia. Polonia, como tiene el líder del mercado, CD Projekt, que tiene juegos de ordenador, que es Cyberpunk, que los que estáis dentro del sector, pues sabéis que es bastante. Inteligencia artificial. Y ya estoy casi terminando. Esta es la penúltima. ¿Cómo encontrar clientes en Polonia? Pues ya desde aquí, desde la delegación de IVACE Internacional, ofrecemos servicios a vosotros, empresas, para intentar que podáis vender aquí en el corto o medio plazo, y podemos ayudaros pues, a entrar tanto en el sector privado como en el sector público, pues a través de este tipo de tanteo de empresas y sectores, y y os podemos ayudar en lo que sería la estrategia para localizar socios en Polonia. ¿Qué es lo que va a pasar en 2022-2023? Pues que el PIB va a seguir creciendo este año. La última previsión es que seguirá creciendo el año que viene, se ralentizará bastante, que va a seguir habiendo inflación, los tipos de interés no tiene pinta de que vayan a bajar demasiado, y que vamos a seguir convergiendo con la Unión Europea. La inversión, tanto pública como privada, y la extranjera directa, continúa en su proceso de ejecución y consolidación. El consumo sigue creciendo, aunque también va a crecer
el ahorro. La llegada de fondos estructurales supone 172.000 millones en el periodo 2021-2027. Aquí he puesto la palabra dudas porque hay algún problemilla del gobierno polaco con la Unión Europea a la hora de interpretar el tema de justicia, por lo que están reteniendo fondos. Y también pues, el tema de Ucrania es bastante importante aquí y si se resuelve, ojalá se resuelva, pues Polonia será en ese momento uno de los mayores beneficiarios de la reconstrucción del país. Y como conclusión, pues Polonia es y va a consolidarse como una de las mayores economías de la Unión Europea y uno de los mayores socios comerciales de la Comunidad Valenciana. He terminado como un cohete, pero he terminado, que al final es lo importante. Si tenéis dudas, etcétera, podéis preguntarnos y vamos, estoy a vuestra disposición y también pues para que podáis confirmar con IVACE si queréis alguna reunión en los próximos días, pues para eso estamos aquí. Aquí están mis datos de contacto y siempre pues yo remitiré a IVACE y IVACE a mí. Creo que ya le doy paso a Amparo y estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, José Antonio. La verdad que ha sido una exposición muy amplia con todos los datos actualizados. Nos has hablado de muchos sectores. Yo creo que lo importante es quedarnos con datos básicos. Polonia ha sido el primer receptor de los fondos europeos, con lo cual ahí hay pues mucho disponible para poder invertir en muchos sectores. Vemos que con envidia que el PIB ha tenido un incremento del 4%, ya nos gustaría tener aquí en España. Digamos, bueno, y las perspectivas es que el año que viene siga así, sin fin, si las circunstancias no mundiales no cambian, pero bueno, nos vamos a quedar con ese dato. Independientemente de, bueno, que algunas empresas han solicitado reunión para mañana, alguna otra empresa, bueno, lo va a hacer ahora a través del enlace. Hay una empresa que sí le gustaría que nos dieras unas pinceladas de cómo, además esa información tú la tienes, cómo está el sector del calzado en Polonia. Vale. El sector calzado en Polonia, pues al final pues son 38 millones de consumidores en el mercado, aunque lo que es la fabricación, existen aproximadamente unas 100, 150 empresas en todo el país y pero en lo que realmente es fuerte Polonia en el sector de calzado es en la existencia de un par de marcas, que es CCC, es polaca, es la mayor distribuidora de la Unión Europea de calzado, pues no sé si Deichmann y CCC son las más importantes y mueve muchísimo. CCC, ¿cómo se abastece de calzado? Pues tiene desde una parte compra en Extremo Oriente, pero tiene proveedores tanto de aquí de Polonia como de Italia y España. Entonces, sí que se puede acceder ahí, pues, pero ya dependiendo del tipo de producto que vayan ellos buscando. Eso es lo que sería el principal distribuidor. Luego, obviamente, pues también existe una serie de distribución que siempre decimos lo mismo. Es un mercado complejo, dado que los precios a los que se vende en el mercado o son muy caros o son muy baratos. Siempre tenemos aquí en Polonia el hecho de que no tenemos un zapato de calidad con precios medios como el que tenemos en España. Yo que soy alicantino, pues además que estoy bastante relacionado con el sector, pues es difícil entrar, pero no imposible. Es un mercado pues que a la hora de las colecciones de invierno, pues cuando vas a una tienda, pues el 95% del calzado de señora pues son botas. ¿Por qué? Pues porque el invierno lo requiere aquí. Luego muchas de las chicas llevan sus zapatos en el bolso pues para poder entrar
para poder entrar a los sitios cerrados. Entonces, es un mercado que al final siempre pues, intentamos invitar a polacos a lo que son las ferias de calzado en España, en la Comunidad Valenciana, etcétera. Y es difícil, pero no imposible, el sector calzado. Creemos que puede ser, si la empresa vende en Alemania, es posible que venda en Polonia. Es otro de los tips. Bueno, sí, de todas formas, como he comentado antes, si queréis tener una reunión conmigo, pues se lo comentáis a Ibace y podemos tener una reunión de media hora en próximos días. Aquí veo también que me preguntáis por animales de compañía, ¿no? A ver, es muy similar lo que es el mercado con los animales de compañía en el mercado alemán o en el mercado aquí polaco, con el mercado español. Al final, todos los mercados de la Unión Europea son bastante homogéneos. Y sí que existen una serie de cadenas, existen una serie de distribuidores que distribuyen pues, tanto a pequeños animales como para los grandes animales de ganado. Yo los tengo localizados por mi anterior ocupación. He trabajado bastante en el sector de alimentación animal y veterinario aquí en Polonia y podríamos hablarlo tranquilamente y creo que puede ser un sector con bastante interés. Hay, pues, para animales de compañía, pues lo lógico, pues perros y gatos lo que va, pero se puede encontrar también otro tipo de alimentación y se pueden encontrar canales de distribución fácilmente aquí en Polonia. Muchísimas gracias, José Antonio. Yo creo que vamos a dar ya por finalizada digamos, este súper interesante webinario. Insistimos, bueno, pues animamos a aquellas empresas que, bueno, que igual quieran comentar su situación, bien de acceso o bien ya de implantación en el mercado polaco, que soliciten cita individual con José Antonio. Si ya la tienen concertada, perfecto. En caso contrario, pues les he explicado cómo pueden solicitar la reunión. He puesto ahí el enlace y en caso de, digamos, de que bueno, no haya huecos o tengan cualquier dificultad, nos envían un mail a internacionalización o nos llaman por teléfono para agendarlo si mañana no hay hueco ya, cualquiera de los otros días. Vale. Recordamos que se enviará a los asistentes la ponencia que ha sido grabada. Y nada, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Esperemos que, bueno, que estos webinarios sobre los mercados de Europa estén siendo de su interés. Y nada, José Antonio, muchísimas gracias. Y nada, y mañana pues volverás a estar en contacto con nuestras empresas. Vale, de acuerdo. Venga, pues Muchísimas muchas gracias a gracias. todos. Y nada, aquí veo que estáis preguntando cómo solicitar la reunión. Sí, Amparo ya, lo ha sí, comentado. he En el puesto el caso de que os enlace. despistéis, en la ponencia, la última página está Sí, la no, dirección de Polonia y yo se la remito a Amparo. sí, y No, luego, bueno, y en los correos desde el que está llegando el genérico del área, ahí lo pueden hacer, ¿eh? Bueno, pues buenos días y que vaya todo fenomenal. Gracias. muchísimas gracias a todos y espero veros dentro de poco.